Ya. Como ustedes saben, las clases son grabadas, así que a partir de este instante las estamos grabando, ¿cierto? Para que ustedes sepan. Lo primero que les quiero decir es que ya están arriba, o ya están accesibles todos los trabajos, ¿cómo se llama? El foro y la evaluación, para que ustedes la vayan mirando y sepan de qué se trata esto y sepan hacia qué lado apuntan los conocimientos que ustedes deben tener, ¿eh? Así que empiecen a revisarlos porque todos estos trabajos tienen que entregarse a más tardar el día domingo 21, hasta las 12 de la noche. Cuidado con la hora. Traten de enviarlos antes porque así ganamos tiempo. Ya, entonces ahora vamos a partir con la clase. Y lo primero que me interesa saber es si ustedes tienen acceso a ver el PowerPoint que yo tengo atrás. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya, Sí, perfecto. sí se ve. Eso. Entonces vamos a partir con ese PowerPoint donde habíamos quedado la clase de ayer. Y vamos a... Déjenme admitir. Ya. Ahí sí. Entonces, ayer nos habíamos quedado hasta los temas que es un presupuesto y su clasificación. Hasta aquí quedamos. Entonces habíamos dicho que el presupuesto es un cálculo anticipado de ingreso y egreso de una actividad económica durante un periodo de tiempo. Eso lo vimos ayer y es un plan de lo que se pretende realizar en el futuro. Y aquí empiezan las primeras funciones que tienen los presupuestos. Y la principal función que tienen los presupuestos es el control financiero. Ese es el principal y su finalidad. Hasta aquí quedamos ayer. Y la finalidad de los presupuestos son estos cuatro. Planear los resultados de la organización en términos de dinero y volúmenes. Yo les decía que el principal presupuesto que se tiene en una empresa es el presupuesto de ventas. Y el presupuesto de ventas se proyectan unidades a vender y precios de venta. Y toda la división que se pueda obtener, sucursales, regiones, locales, con el mayor detalle posible porque tiene que permitir el control. Sirve como, mantiene el plan de operaciones de límites razonables. Significa esto de que cuando uno va revisando el comportamiento del presupuesto, evalúa periódicamente que no se provocan distorsiones con respecto a lo que se planificó. Por ejemplo, si yo tengo planificado para el mes de enero una venta por 100 Profe, millones, se le escucha Se entrecortado. le escucha súper mal. ¿sí? Sí. Vamos, déjenme ver, déjenme ver si puedo arreglar el audio con esto. ¿Ahora se arregla un poco? Sí, ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Ya. Me puse uno, no me veo muy monono, pero no importa. Entonces les Profe, decía, antes que siga con el tema, disculpe. ¿perdón? En el cuestionario del módulo 1, ¿Sí? cuando uno dice, da el clic a responder las preguntas, ¿Sí? dice no se han planificado preguntas, entonces uno no lo puede responder. Ah, lo voy a ver, lo voy a revisar, porque puede que no esté bien direccionado. Lo voy a revisar. Porfa. ¿Ya? Ya, Ya, entonces, gracias. para que sigamos, gracias. Entonces decía entonces que la importancia de los presupuestos, dicen que minimizan el riesgo de las operaciones, se mantiene el plan de operaciones en límites razonables y se pueden detectar desviaciones significativas en forma oportuna. Si en el mes de enero, por ejemplo, planificamos una venta por cierto monto y esa venta es muy distinta al planificado, significa que hay que hacer las correcciones y después modificar toda la planificación para el año. No basta con detectarla, sino que tiene que haber una acción después de detectar. Después dice que sirve como un mecanismo para la revisión de políticas y estrategias para direccionarla a lo que verdaderamente se busca. Esto significa de que estos presupuestos nos permiten controlar de cierta manera el comportamiento de la realidad con respecto a lo presupuestado. Y uno evalúa las políticas. A veces se consideran bases para presupuestar que en la práctica no se producen. Por ejemplo, no es raro subevaluar o sobrevalorizar un punto de venta. Y eso, la única forma de detectarlo es mediante la comparación con la realidad. Y hay que ajustar. A veces se puede lograr desviar
distribuciones de un punto de venta a otro para poder satisfacer demanda. Y eso es lo que se busca en el fondo, porque el presupuesto lo que busca es lograr el objetivo, y el objetivo normalmente va por posicionarse en cierto porcentaje del mercado. Y en términos financieros, cuantifican los diversos componentes del plan de desarrollo de la empresa. El plan de desarrollo de la empresa es el plan de desarrollo estratégico. Y cuantifican porque lo llevan a valores, a números, a cantidades. Entonces, eso es la importancia de los presupuestos. ¿Una empresa puede funcionar sin presupuesto? No, no puede funcionar sin presupuesto. ¿Una empresa puede declarar que no tiene presupuesto? Sí, una empresa podría declarar que no tiene presupuesto porque no lo tiene formalizado, pero en la práctica todas las empresas tienen presupuesto. Ahora que no lo tengan formalizado en un documento y con todos ¿cómo se llama? Los niveles de aprobación es otra cosa. Pero siempre se tiene alguna herramienta que permite controlar. Después vamos a ir admitiendo a los compañeros. ¿Qué me trae bebidita? Ya, vamos a ver ahora la primera clasificación de los presupuestos respecto a... Vamos a ver 3 tipos de clasificaciones, que son las que nos interesan. El primer tipo es respecto a si es flexible o no es flexible. ¿Y a qué se refiere eso? Que el presupuesto, cuando es flexible, puede ser adaptado de acuerdo a la realidad que se va encontrando en el desarrollo. Y cuando son rígidos, como aquí lo dice, son presupuestos estáticos, o sea, no permite cambios. Si yo presupuesté, por ejemplo, para un año 12 millones de pesos con una venta anual mensual de 1 millón, y veo que el primer mes vendí 800, no hago ningún ajuste. Porque fijo, yo no puedo modificar el presupuesto. ¿Estos para qué sirven? Estos presupuestos rígidos sirven para aquellas empresas que están insertas en un mercado donde no hay muchas variaciones, donde las variaciones sistémicas no son importantes, o el tamaño de la empresa es pequeño, muy pequeño. Porque es más barato también, en el sentido de que se establece una vez y se tiene, y lo único que se va haciendo es mirar nomás las diferencias, pero no se hace nada para un recálculo del presupuesto. Es poco probable que las empresas modernas lo tengan, el rígido existe. Existen algunas que establecen un presupuesto y no lo miran más o lo dejan tal cual, independiente de cómo se comporte en la realidad. Pero el que nos interesa a nosotros es el presupuesto variable flexible. Y este presupuesto lo que hace es irse adecuando a la realidad que se va encontrando en el desarrollo de lo planificado. Profe, eso quiere decir que, disculpe, que por ejemplo los presupuestos flexibles se le puede inyectar más dinero o se le puede sacar dinero también, Así es, se tiene que ir, dependiendo, claro, o sea, claro, se ajusta a las necesidades que a la tenga realidad. el presupuesto. A la Claro. realidad. Supongamos, en un presupuesto flexible, vamos a suponer que tenemos planificado unas ventas al año por 12 millones de pesos, como les decía, y mensualmente 1 millón. Si yo veo que el primer mes de enero, en vez de vender 1 millón, vendí la mitad, 500.000 pesos, significa que yo tengo que ajustar el presupuesto de ahí en adelante. Tengo que ajustar los costos que van implícitos, tengo que ajustar los gastos asociados, porque no se olviden, lo vamos a ver más adelante, que el presupuesto de venta es la base de toda la presupuestación. Y si tengo reestudio, si enero tenía proyectado 1 millón y vendo 500, significa que lo más probable es que en febrero me pase exactamente lo mismo. Entonces tengo que redefinir todo el presupuesto hacia adelante. Y se cambian las metas o se modifica la estrategia para poder alcanzar la meta del año, que era vender 12 millones de pesos. Esa es la idea del presupuesto flexible. Entonces, en este presupuesto flexible, lo importante es que se puede lograr ver los ingresos, los costos, los gastos, para poder ajustarlos de acuerdo al nivel de ventas que yo estoy teniendo en la realidad. Ese es el presupuesto flexible. El que nosotros vamos a estudiar o vamos a desarrollar dice relación con presupuestos variables o flexibles. Es el que a nosotros nos interesa. Esta es la primera gran clasificación que tenemos. Entonces, tenemos presupuesto rígido, que yo lo establezco una vez, independiente que pase en la realidad, no hago ningún ajuste, ningún cambio, y lo único que voy haciendo es simplemente mirarlo. Y dejo ceteris paribus, o sea, constante, todas las proyecciones para el año.
En cambio, en el variable flexible, voy adecuando la presupuestación de acuerdo a la realidad que me voy encontrando y voy haciendo todos los ajustes que sean necesarios. Porque a veces, y es probable cuando hay una baja en las ventas y yo ya he comprometido un cierto funcionamiento o he comprometido algunas adquisiciones de activos fijos, por ejemplo, voy a tener que pedir crédito para poder suplir la falta de ingresos que viene por haber bajado las ventas. Entonces, por eso que para una empresa es tan complicado tener un nivel de presupuestación o muy bajo o muy alto respecto a la realidad. Ambos son perjudiciales para la empresa. Ambos provocan algo y normalmente no son buenas, en términos financieros, no dan buenos resultados. Por eso que hay que tratar de ser lo más preciso posible. Esa es la primera gran clasificación. La segunda clasificación dice relación con el periodo de tiempo que abarca. Todavía no va, ahí está. Entonces vamos a hablar de presupuestos de corto o largo plazo. Y para ser muy simple, vamos a decir que los presupuestos de corto plazo son aquellos que consideran un periodo de planificación de 1 año o menos, hasta 1 año. Por ejemplo, ustedes cuando hacen su presupuestación mensual, hacen una presupuestación de corto plazo, diario, corto plazo. Pero cuando, por ejemplo, planifican de cómo van a pagar un auto, si lo compran a, qué sé yo, 48, 60 meses, ya están haciendo una presupuestación a largo plazo, porque están viendo cómo van a producir los ingresos en más de 1 año. Entonces, eso mismo que ustedes hacen en cuando, por ejemplo, la gente se consigue o obtiene un crédito hipotecario y compra una propiedad, un bien, lo que hace es ver cómo va a pagar en los 12 o 24, 36 o los meses que sea, que consiguió el financiamiento. Y eso podría decir que es un presupuesto de largo plazo en las personas. Y respecto a las empresas, los presupuestos de corto plazo son aquellos que tienen un horizonte de menos de 1 año. Hay empresas que presupuestan a 6 meses, a 3 meses, a 1 mes o a 1 año. Y eso es corto plazo. Y los que presupuestan a más de 1 año son presupuestos de largo plazo. Y son muchas las empresas, sobre todo las grandes, que desarrollan planes trianuales o quinquenales. Significa que hacen presupuestos por más de 1 año. Lo que hacen es cada vez van reestudiando, no significa que planifiquen 5 años y esperen que terminen los 5 años para terminar el presupuesto, no. Lo que hacen es planificar 5 años, pero transcurre el primer año, recalculan todo, estudian el comportamiento y vuelven a redefinir para 5 años más. Por lo tanto, son 5 años móviles. No es que yo lo haga acá y el año, por ejemplo, 2025 termine el presupuesto y veo qué pasó. No, no. Significa que se presupuesta un horizonte de 5 años, pero es dinámico, es flexible. Se va ajustando y se va agregando cada año un año nuevo. Año que pasó, se elimina y se agrega un nuevo año. Entonces, siempre tienen un plan a cierta cantidad de años. Esa es la segunda clasificación. Y la tercera, el presupuesto incremental o el presupuesto base cero. Eso es la gran clasificación. Entonces vamos a hacer presupuesto incremental y presupuesto base cero. ¿Y cuál es la diferencia? El presupuesto incremental, lo tradicional, es aquel presupuesto que se establece considerando el nivel de presupuesto más cercano, el del año pasado, por ejemplo. Y lo único que se hace es hacer un ajuste a ese presupuesto para llegar al presupuesto del nuevo año. En el caso de ustedes, si uno lo llevara a la vida diaria, uno dice, mire, yo más o menos en el mes gasté, supongamos, 600.000 pesos, por lo tanto yo estimo que subí un poco el costo de vida, este mes voy a gastar un 10% más, voy a gastar 660.000 pesos. Eso es más o menos lo que hace el presupuesto incremental o tradicional. Toma el presupuesto anterior más cercano y le da un factor de actualización y obtiene un nuevo presupuesto. ¿Cuándo sirven estos presupuestos? Estos sirven cuando, por ejemplo, no hay grandes cambios en la situación financiera o económica de las empresas. Eso es, vamos a darle... Eso es, así es como se puede diferenciar cuando se ocupa este tipo de presupuesto. En la empresa, normalmente las empresas chiquititas, ocupan este tipo de presupuesto porque es de bajo costo. Hacen un pequeño esfuerzo, establecen uno y después en los años siguientes lo van ajustando nomás, sin mayores cambios. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Es de la siguiente manera, miren, vamos a suponer,
todavía no vamos a suponer nada. Antes de ver las características, vamos a suponer, por ejemplo, si ustedes ven, que en el año 2015 había un presupuesto que tenía estas variables, venta por 140.500.000. Este es un caso real, este es de una empresa. Y tenía costos de venta, material e insumos 58, maniobra 35 millones. Y la empresa estimó que se iba a producir un crecimiento del 10%. Una estimación bastante aleatoria, porque en realidad no tiene ningún sustento. Y dijeron, mire, yo estimo que este año voy a crecer un 10%. Y aplicó a cada uno de los componentes de su presupuesto económico un incremento del 10%. Y pasó de tener un presupuesto del año 2015 de 16 millones de utilidad a uno para el año 2016 de 18 millones. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún estudio por medio, simplemente se le aplicó un porcentaje de actualización a las cifras y se tiene el nuevo presupuesto. Las empresas chicas hacen esto, las que no pueden invertir mucho en establecer presupuestos. Pero sin embargo, a pesar de lo que acabamos de decir, estos tienen unas condiciones, que son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la primera característica es que se asignan los fondos de departamento de las empresas. Los gerentes de estos departamentos, ellos deciden. Por ejemplo, si yo decido que el presupuesto para el año, por ejemplo, para el área de producción, para este año son 50 millones, yo le pongo a disposición de esa área los 50 millones. Ellos lo gastan, en el entendido que los van a gastar más o menos lo mismo que lo ocuparon el año pasado. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Ustedes deben saber de que hay empresas públicas, sobre todo públicas, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, donde tienen asignados presupuestos, porque estos son públicos y privados, tienen asignados presupuestos y por ahí por octubre, noviembre y diciembre empiezan a gastar el presupuesto, porque le asignaron tanta plata o alguna cantidad de plata mayor a la que verdaderamente pueden justificar, y los 3 últimos meses se dedican a gastar el presupuesto, a dejarlo en cero, porque si no lo gastan el próximo año se lo rebajan. Se los disminuyen. Se los disminuyen. Entonces es normal que las empresas públicas, sobre todo, en el último trimestre, contraten las capacitaciones, compren computadores, renueven. Es una serie de gastos que se realizan y a veces que no están justificados, ¿cierto? No están justificados y lo hacen exclusivamente para poder justificar el presupuesto y que el próximo año no se los rebaje. Entonces, ese es el presupuesto tradicional. Ahora, como habíamos diciendo, vamos a subir aquí un poquito. Entonces, estas son más o menos las características que tiene. Primero, que se asignan los fondos por departamentos y ellos lo distribuyen, por eso que se da esta necesidad que tienen los departamentos a veces de gastar los fondos en cosas que verdaderamente no se justifican. Y segundo, es un presupuesto incremental y se basa en el presupuesto anterior o en el más cercano. Y como veíamos en el ejemplo, se le aplica un porcentaje de crecimiento. Y eso es el nuevo presupuesto. ¿Cuál es el problema con esto? Este tipo de presupuesto no permite determinar cuáles son las áreas que tienen problemas. No permite determinar si hay, por ejemplo, costos innecesarios, si hay ineficiencia, si hay problemas de administración de los departamentos, si hay problemas de dirección de la gerencia general. Entonces, este tipo de presupuesto se usa mucho, pero no es muy recomendado. No es muy recomendado. Es el más barato, dentro de las características que tiene, que es el más barato. Y ese es el presupuesto. Pero en el sistema público es el que más se utiliza. Claro, pero ellos tienen una particularidad, porque si ustedes se acuerdan, se fija el presupuesto de la Nación una vez al año y le entregan los presupuestos. Entonces es una especie de mix entre el presupuesto que vamos a ver a continuación y el incremental o tradicional. Porque lo que se hace es tomar cada uno de los, ¿cómo se llama? Cada una de los proyectos que tiene cada ministerio de inversión y se traduce en un presupuesto. Pero en la práctica ustedes saben que muchos de esos quedan en el papel, pero tienen que justificar la plata y empiezan de alguna manera a inventar, en el buen sentido de la palabra, cómo invertir ese presupuesto que les quedó excedente, porque si no el próximo año no se los considera. Y en segundo lugar tenemos el otro presupuesto, que es el que a nosotros nos interesa, que es el presupuesto de base cero. Y este presupuesto base cero es el presupuesto que parte, como el nombre lo dice, de cero. Todos los años, o en el periodo que se va a presupuestar, se debe estudiar y evaluar cada uno de los componentes del presupuesto.
no sirve de nada el presupuesto del año anterior, salvo de la experiencia que se tiene, nomás en las cosas que hay que considerar. Pero en este tipo de presupuesto, la planificación se hace todos los años y programa por programa, o sea, área por área. Si, por ejemplo, llevándolo a términos prácticos, si el área de contabilidad de una empresa ha crecido el movimiento por aumento de facturación, tiene que justificar cada una de las inversiones que va a hacer, tanto de infraestructura como bienes de capital, personal, computadores, lugares de trabajo, consumos estimados de luz, electricidad, teléfono, etcétera, etcétera. Porque se pide que justifique en función de los cambios que va a tener que hacer o de cómo operar cada uno de los componentes del costo. A diferencia del anterior, que si el Departamento de Contabilidad, por ejemplo, había gastado 10 millones, este año le van a asignar 11 millones porque un 10% de crecimiento y arréglaselas como pueda. ¿Cierto? Esa es la política del tradicional. En cambio, el de base cero, cada componente tiene que ser justificado. Este es el que se recomienda usar porque hace que cada programa o cada acción que se pretenda realizar tenga que ser evaluada. Entonces, este tiene algunas características. Este presupuesto, la primera característica es que centra la atención hacia el capital necesario para los programas en lugar de enfocarse hacia el porcentaje de aumento. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que este lo que hace es por cada programa cuantifica cuánto es lo que se necesita. Por cada uno. Por lo tanto, cada programa puede ser cuestionado. Aquí no hay una asignación directa, se puede cuestionar. Segundo, esta es una herramienta, y miren lo que dice acá, por eso que hay un contrasentido con lo que decía la compañera Elizabeth, porque es una herramienta flexible y poderosa para el aparato estatal, puede simplificar los procedimientos presupuestales, ayuda para evaluar y asignar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz. Pero ¿cuál es el problema? Es que esto se hace una vez al año. Y no se olviden que la lógica es que los presupuestos que se vayan reestudiando y analizando mensualmente. En cambio, nosotros en el aparato estatal fijamos un presupuesto al año y nos olvidamos hasta el 31 de diciembre, hasta noviembre del próximo año, cuando empieza a hacerse de nuevo. Pero, ¿qué pasó con el comportamiento? ¿Se presupuestó de más o de menos? Eso queda para ser evaluado, ni siquiera es evaluado, se ven los excedentes que están. Para eso está la Contraloría, de repente, de fiscalizar el cumplimiento del presupuesto. No sé si ustedes saben de que hay un concepto que está arraigado como delito, que es la malversación de caudales públicos. ¿Sí eso lo han escuchado? Y eso de la administración pública es simplemente a veces usar plata que está destinada para un ítem presupuestario en otro. Eso es. Porque en el fondo se está engañando al Estado. Eso pasa. Vamos viendo. Después, el proceso requiere que cada gerente o responsable de área justifique el dinero o los recursos que está solicitando. Los tiene que, ¿cómo se llama?, respaldar fehacientemente. No basta con decir, sino que tiene que estar orientado al desarrollo de un programa y que tenga relevancia y tenga relación con el objetivo de la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra de... Esto es re importante porque las empresas a veces pierden el norte de cuál es su visión y su misión y cuál es su objetivo de la empresa y destinan recursos para satisfacer a veces gustos personales. Miren, hay empresas que ustedes la deben haber visto, que se dedican, por ejemplo, a la fabricación de ropa, de ropa. Y se compran una camioneta F-150 para transportar esa ropa. Una camioneta F-150 es un vehículo de lujo, pero lo compran las empresas para satisfacer otras necesidades, que es la del dueño de la empresa de andar en una camioneta bonita, buena y grande, porque bastaba a lo mejor con tener un furgón de buena calidad para poder hacer asignación. En un presupuesto eso se considera. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de adquirir el área comercial una camioneta F-150 para hacer las distribuciones de una textil? No tiene sentido, porque no es el norte, pero se da. Porque esos vehículos normalmente los usan los dueños. Entonces, este tipo de presupuesto permite detectar eso. Porque cuando se planifica la compra de bienes del activo o bienes de capital, como más adelante, se tienen que justificar también. Después, proporciona, lo re importante, cada gerente debe autorizar los presupuestos de su área.
Cuando un presupuesto sale de un área, el gerente no puede decir, miren, yo no tenía idea de lo que estaba pasando y yo firmé, pero en realidad no sabía por qué incluyeron esto. No, la responsabilidad es del gerente del área, de todas las áreas. La responsabilidad de los gastos de administración son del gerente de administración. La responsabilidad del área comercial son del gerente comercial y así sucesivamente. La responsabilidad de la venta es del gerente comercial. Él establece, y en estos presupuestos es re importante saber quién es el responsable del presupuesto. Normalmente se comete el error de matar al mensajero, al que da cuenta de las desviaciones presupuestarias y no se dirigen contra quien establece los presupuestos. Y los presupuestos fallan normalmente por falla en el área comercial. Porque a veces son bastante agresivos con sus crecimientos y proyectan niveles de crecimiento que son insostenibles y después se encuentran con una empresa totalmente comprometida por la cantidad de inversiones que hay que hacer para alcanzar esos niveles de venta, ¿eh? Y eso se da en la práctica. Hay muchas empresas cuando están sobreestoqueadas, cuando dicen, no, se sobreestoqueó la empresa, es porque el área comercial cuando determinó las ventas por un periodo fue demasiado optimista y se quedaron con todas las compras que habían realizado. Piensen ustedes en lo que ha pasado con todas las empresas que están ubicadas en el radio urbano de Santiago y ahora en toda la provincia de Santiago. Todos los que habían comprado para liquidar en la temporada de invierno como venía ahora, se quedaron estoqueados, si no tienen cómo vender. No hay público. Entonces, ese fue un error presupuestario que tuvieron todas las empresas, porque nadie previno que podía venir esta pandemia y lo iba a dejar a ellos sin poder vender sus productos. Así que todos están reformulando sus presupuestos, están renegociando, por eso que el gobierno, por ejemplo, está ofreciendo créditos COVID para financiar la operación, que son las compras que ellos realizaron, que se supone que le iban a poder cubrir de acuerdo a sus presupuestos con las ventas, y como no hay ventas, el Estado va a tener que ayudarlos a financiar esos pagos. Eso pasa. Después, cada gerente debe preparar un paquete de decisión de cada actividad o operación, el cual debe incluir análisis de costos, propósitos, o sea, justificar cada uno de ellos. Y este es re importante porque, miren el número 7, dice que se realiza un estudio comparativo de costo-beneficio entre las diferentes alternativas existentes para cumplir con la actividad. ¿Y cuál es el ejemplo más gráfico de eso? Es el financiamiento. En los presupuestos se establecen normalmente las necesidades de financiamiento. Y lo que se hace a priori es determinar cuál es la más barata. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la forma de financiamiento más barato que tienen las empresas? ¿Se acuerda alguno? ¿Sí? ¿No? Se los voy a decir por esta vez. La forma de financiamiento más barato que tienen las empresas es que le debiendo a los proveedores. No pagarle a los proveedores. Esa es la forma más barata. Por eso que las grandes cadenas de supermercados han sido siempre cuestionadas por los pequeños pymes que las surten de productos por el tiempo que se demoran en financiar o en pagar sus productos. Se toman 30, 60, 90, 120 días. De hecho, han tenido que sacar leyes especiales que obliguen a estas grandes empresas a pagar en ciertos plazos, porque ya era escandaloso lo que se demoraba. Y como ellos tenían el monopolio de la compra, los chicos tenían que estar sometidos, ¿cierto? Hicieron quebrar muchas empresas chicas por falta de liquidez, porque ellos se financian de esa manera. Y lo último, para terminar, las características que este método se puede adaptar a cualquier tipo de empresa, a cualquiera. Cualquier empresa puede, de cierta manera, establecerlo. Basta con efectuar algunos estudios simples y poder calcular para cada área los costos y los ingresos asociados. Eso sí, este método es caro. O sea, es mucho más caro que el del método tradicional. Porque obviamente hay que hacer un estudio y se necesita cierta preparación de la gente que trabaja en estos proyectos. Bien, hasta aquí hemos visto, para hacer una recapitulación, clasificaciones de distintos tipos de presupuesto. Hablamos de la primera clasificación, es de acuerdo a si es flexible o es rígido. Rígido no se puede modificar independiente de lo que pase en la realidad, y flexible se va adecuando a la realidad. Es el primero. La segunda clasificación dijimos que habían de corto y largo plazo, que de eso
considerada el periodo al cual abarcaba. Si es una presupuestación de corto plazo es menos de 12 meses y si es de largo plazo es más de 12 meses, ¿cierto? Esa es la primera división. Y la tercera clasificación es en función de su, si es tradicional significa que yo tomo el presupuesto anterior, le hago un ajuste por un cierto porcentaje y establezco el nuevo, o base cero, que significa que cada partida que se contiene en el presupuesto debe ser determinada, estudiada, respaldada y autorizada por la empresa. O sea, se parte de cero. Ese es el sentido. El que nosotros vamos a intentar estudiar, porque siempre es un mix, va a ser el presupuesto base cero, donde vamos a tener que ir determinando o les vamos a entregar los antecedentes para que ustedes construyan presupuestos a partir de base cero. Les vamos a dar alguna alternativa y ustedes van a tener que ir proyectando presupuestos. Y yo les adelanto que este curso es bastante simple cuando uno toma la mecánica. Si después lo que cuesta un poquito es traducir estos números, y normalmente las evaluaciones, los errores que se cometen son errores de suma y resta. Entonces, por eso el Excel es importante que ustedes lo manejen de una manera simple, pero efectiva, ¿cierto? Bueno, sigamos con esto. Después, vamos a ver cómo es. Miren, aquí viene otra división, que son los distintos tipos de presupuesto. Y aquí nos vamos a tener un poquito antes de entrar. En una empresa tenemos presupuestos que proyectan resultados, utilidades y pérdidas. Y hay otros presupuestos que proyectan movimientos de caja, de plata. ¿Cuánta plata voy a tener? ¿Cuánta plata me falta? ¿Cuánta plata me tengo que conseguir? Una empresa puede tener un extraordinario presupuesto de operación, o sea, puede estar proyectando una utilidad altísima, pero sin embargo, el presupuesto caja dice que va a estar quebrado a los 6 meses. ¿Y cómo se da eso? Por las políticas de la empresa. Por ejemplo, si en mi presupuesto de operación, yo tengo que a los clientes les voy a permitir que me compren a 6 meses, o sea, a los 6 meses me van a comprar, y yo a los proveedores como política de pago tengo pago al contado, lo más probable es que me voy a descalzar y me voy a arruinar, ¿cierto? Porque los ingresos de hoy día yo los voy a recibir en 6 meses más, y sin embargo las compras o los costos que están asociados a esos ingresos los tengo que pagar al contado. Voy a mostrar una utilidad salvaje, porque voy a tener una gran diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, pero voy a estar quebrado porque la venta la voy a recuperar en 6 meses y las compras las tengo que pagar al contado. Por eso que se preparan dos presupuestos distintos, ¿cierto? Uno que es cómo está la generación de utilidades, que es el presupuesto económico, que lo vamos a llamar presupuesto de operación, y el otro el presupuesto financiero o presupuestos de caja. Por eso que es importante que estudiemos los dos. Un presupuesto de operación por sí solo no muestra cómo va a estar en términos generales en la empresa, porque nos va a mostrar si vamos a ganar o perder plata. Entonces vamos a partir con el presupuesto de operación, también llamado presupuesto económico. Y en el concepto de ingresos y egresos dice directa relación con utilidades y pérdidas. Cuando hablamos de ingresos no estamos hablando de cuentas de ganancia. Y la principal cuenta de ganancia de una empresa es la cuenta ventas. Entonces, cuando partimos un presupuesto de operación, la primera línea, y por eso está en rojo ahí, que se presupuesta es la venta. ¿Cuánto es lo que yo voy a vender? Porque dependiendo de cuánto voy a vender, es cuánto voy a tener de costo de producción, cuántas compras voy a tener que realizar, el personal que voy a tener que contratar, los materiales que voy a usar y los gastos de operaciones también que voy a utilizar. Por eso que es el presupuesto más importante en toda empresa es el de venta. Y estos conceptos que ustedes ven acá se tienen que ir adecuando en la presupuestación de acuerdo al plan de cuentas que tenga la empresa, porque es la única manera de controlarlo. Por ejemplo, si yo presupuesto ventas acá como una gran línea y pretendo después controlarlo por ventas por sucursal, no voy a poder. Por lo tanto, en el presupuesto yo tengo que, si voy a controlarlo por nivel de agencias o de locales de venta, en la contabilidad también tengo que tener las cuentas que reflejen las ventas por cada una de los locales. Entonces tiene que haber una congruencia entre la presupuestación y los datos contables. Si no la hay, se dificulta mucho el control presupuestario. Entonces, esto es el presupuesto de operación y donde vamos a proyectar ingresos y gastos para determinar un resultado proyectado.
¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿No hay dudas? Ya, seguimos. El otro presupuesto son los financieros que yo les decía. Y aquí de qué se trata, esto de presupuestar o de estimar cómo va a estar el comportamiento de dos rubros importantes básicamente. Se pueden presupuestar cualquiera, pero aquí vamos a ver dos rubros básicos importantes, y esos son el presupuesto de caja, se le llama presupuesto de caja en realidad, pero considera, déjenme un poquito que algo pasó aquí, se le llama presupuesto de caja o presupuesto de tesorería. Se le denomina generalmente presupuesto de caja. Y lo que hace es determinar los ingresos y egresos en términos de plata. Y no digo yo de cuenta caja en efectivo, sino que esto considera bancos, cajas y los valores que son de fácil de realización. Por ejemplo, un depósito a plazo, una inversión que se pueda liquidar rápidamente, un fondo mutuo a lo mejor también de fácil liquidación. Todo lo que sea de fácil liquidación es como si yo lo tuviera en la plata, porque muchas empresas toman inversiones de muy corto plazo. Por ejemplo, un buen administrador de dinero en una empresa que toma inversiones por 6, 7, 8 o 10 días, y eso lo considera dentro de caja, porque lo hace para rentabilizar el dinero y no esté en una caja fuerte. Es el primero. Entonces, el primer presupuesto financiero es el presupuesto de caja. Y el segundo es el presupuesto de erogaciones capitalizables. Y este es el nombre bastante extraño, pero ¿a qué se refiere? A inversión o compras de activos fijos. A eso se llama. O compra de bienes para la producción. Esos son. Por ejemplo, si una empresa va a comprar maquinaria para su producción, el presupuesto que considera esa compra de maquinaria se llama el presupuesto de erogaciones capitalizables, porque lo que yo estoy comprando ahí no es gasto, yo lo voy a activar, lo voy a capitalizar, ¿cierto? Por lo tanto, esa compra de erogaciones capitalizables, lo más probable es que no esté en el presupuesto de operaciones, o va a estar la parte de la depreciación nomás, pero sí el gasto o el egreso va a estar en el presupuesto de caja, porque es un pago que yo debo realizar. Y estos dos presupuestos son los que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante, que son el presupuesto de operaciones o presupuesto económico y el presupuesto financiero. Y dentro del presupuesto financiero, caja y erogaciones capitalizables. Esos son los dos presupuestos que vamos a trabajar. Bien. Y vamos a partir ahora con el primer presupuesto, que es el más importante. El presupuesto de ventas. Y el presupuesto de ventas es una estimación, el nombre lo dice, de cuánto es lo que se va a vender en un periodo de tiempo, en términos de unidades y en términos de dinero, de plata. ¿Cuál es la importancia de este? Que es el presupuesto base de una empresa. El presupuesto de venta, de ahí se parte. Cuando uno llega a una empresa y le dice, oye, tengo listos los presupuestos, me falta el presupuesto de venta, a ese señor hay que tomarlo y tirarlo por la ventana para afuera. Porque sin el presupuesto de venta es imposible poder hacer los demás presupuestos. Porque el que establece la actividad de la empresa es cuánto voy a vender. Y a partir de cuánto voy a vender, yo puedo, de cierta manera, planificar el resto. Bien, entonces, la primera excepción que hice aquí sirve de base para elaborar los presupuestos de operaciones, o sea, sirve de base para elaborar los presupuestos del resultado, de cuánto es lo que yo voy a ganar. Y también sirve para elaborar el presupuesto de caja. No se olviden ustedes que en el presupuesto de ventas se tienen que fijar las condiciones que voy a tener para efectuar la venta. Y las condiciones las establece la dirección. Mire, dice, señores, yo las ventas las voy a efectuar con pago al contado. Significa que todo lo que yo venda me va a ingresar en forma inmediata a mi caja. Otro criterio podría decir, mire, yo voy a efectuar las ventas con pago a 30 y 60 días. Por lo tanto, puede que se me descalcen las ventas con las compras, porque a lo mejor las compras para conseguir mejores precios, yo las tengo que pagar al contado. Todo eso es lo que queda en evidencia en el presupuesto. Entonces, vamos a decir que del presupuesto de ventas dependen todos los otros presupuestos, todos sin excepción. Entonces, el principal presupuesto en una empresa siempre es el presupuesto de ventas. Hasta ahí
no debiéramos tener problema porque es teórico. Entonces agregamos un nuevo concepto, que es que los presupuestos pueden ser económicos y pueden ser financieros. Y dentro del presupuesto económico tenemos el principal presupuesto, que es el presupuesto de ventas. Hasta ahí vamos bien. Seguimos. Vamos a... Aquí, esta es una pregunta que parece que está en la prueba, así que revísenla bien después, me la redactan bien y debieran sacar de aquí, porque a mí lo que me interesa es que ustedes logren entender exactamente qué es un presupuesto de venta y qué debemos entender por un presupuesto de venta. Entonces, lo primero que hacen las empresas cuando van a proyectar venta, hacen una estimación. Esa es una estimación. Un señor dice, y la empresa es chica, se da, sin mayor conocimiento, dice, mire, en base a mi experiencia, el año pasado vendimos 15 millones, yo creo que este año vamos a crecer a 16 millones. Y esa es una estimación de venta, porque no hay ningún antecedente técnico que respalde esa proyección. Eso es simplemente una proyección que se hace en base a la experiencia y el conocimiento que tiene la industria la persona que la está haciendo. Entonces eso es una estimación. Antes se decía que era el método de los dígitos volantes, que uno dice más o menos voy a vender tanto. El segundo concepto, a un escalón más arriba y bastante más arriba de la estimación de venta, es el pronóstico de venta. Y el pronóstico de ventas es simplemente una proyección, pero técnica, donde una persona se ha dedicado a estudiar la demanda, la oferta, la situación que tiene la empresa dentro de la industria que está, hace un estudio de varios periodos, en el fondo hace un estudio técnico que le permite a ellos proyectar su nivel de venta. Y eso lo llamamos un pronóstico de venta, o sea, es una estimación con base técnica y respaldada. Y los supuestos están claritos. Nada de tengo la tincada. No, yo mire, este año tenía una sucursal y vendía 10, y yo me estoy entrando, por ejemplo, a abrir una sucursal en Concepción que tiene la misma potencial de venta acá, por lo tanto, si yo vendía 10 acá, voy a vender 10 más en Concepción, voy a vender 20. Ahí está respaldado, ¿cierto? Porque duplicó su oferta de venta y puede respaldar que va a subir a 20. A eso se refiere. El tipo de persona es lo mismo, así que debería ser. ¿Y cuándo se transforma en un presupuesto de ventas? Cuando la dirección o la más alta autoridad de la empresa lo autoriza. ¿Y qué se refiere con autorizar? No es que diga, mire, yo estoy de acuerdo en que vamos a lograr eso. Eso no es la autorización. Cuando uno establece un pronóstico de venta, establece una serie de condiciones para poder cumplir con esas ventas. Condiciones. Significa, por ejemplo, que yo tengo que abrir una sucursal en Concepción. Significa que yo tengo que contratar más personal para la administración. Significa que yo tengo que contratar más personas para el área de producción. Tengo que contratar más gente de apoyo del área logística para que distribuya. Cuando la dirección está de acuerdo en hacer todas esas inversiones o gastos asociados para alcanzar ese nivel de venta y firma, quiere decir que se transformó en un presupuesto de venta. Él autorizó para lograr esas ventas que todo lo que está dependiendo de eso se cumpla y se haga. No es difícil, no es raro encontrar empresas que de repente el gerente comercial sobreestimó el nivel de venta y con eso en vez de vender, por ejemplo, 100 vendió 50. Y ahí dice, no importa, el próximo mes recupero. En esto no es tan así. Porque cuando una empresa ha proyectado por mes vender 100, significa que tiene todos los costos asociados a una venta de 100. Logística, distribución. Entonces, es re complicado cuando hay errores de ese tipo tan grandes en las estimaciones. Por eso que son tan analizados los pronósticos de venta. Entonces, dado que son tan analizados, miren, estas son las consideraciones que hay que tener para preparar un presupuesto de ventas. Y estos dependen de cada empresa. Hay algunos que lo toman bastante más a la liviana y otros bastante más serios. Pero estos debieran ser más o menos lo que debiera estar presente en una formulación de un presupuesto, con mayor o menor profundidad. Primero, una apreciación cuantificada. Significa que yo tengo que decir qué cantidad de artículos voy a vender y a qué precio, y en qué lugares, y en qué condiciones, ¿cierto? Todo eso yo lo tengo que cuantificar. Segundo,
explicitar los supuestos. Para lograr ese nivel de ventas, por ejemplo, yo tengo considerado abrir una agencia en Valparaíso, en Concepción, con tal cantidad de gente, con tal dotación, con tal nivel de penetración en el mercado, etcétera, etcétera. Cada uno de los conceptos que están implícitos en este presupuesto tienen que estar explicitados, porque se tiene que saber cómo se va a lograr. Miren, hace años atrás yo trabajé en una empresa que se llama Transtechnia, en total ya no trabajo ahí, así que la puedo nombrar, y se preparaba presupuesto de ventas, pero y el dueño las preparaba. Jorge Valenzuela era el dueño, teníamos reuniones y decía, tengo listo el presupuesto de ventas. Y entregaba una cifra. Decía, el próximo año, después tengo unos ejemplos por ahí de eso, vamos a vender, supongamos, 28.000 millones. Pero si el año pasado habíamos vendido 16.000, ¿cómo vamos a llegar a 28.000? Era la pregunta. No, decía, yo aquí tengo la estrategia para llegar a los 28. Obviamente nunca se llegó a los 28.000 millones de pesos que él tenía, porque ese era un sueño. Entonces el presupuesto no puede ser un sueño o una intención. El presupuesto tiene que ser una realidad. Tiene que estar explicitado cómo se va a lograr llegar a ese nivel de venta que se planifica. Y después, lo más importante, puede ser aceptado, modificado o rechazado por la administración. Y cuando hablo de la administración, la idea es que sea autorizado por el nivel más alto de una organización. Mire, y uno se da cuenta inmediatamente de la importancia que le asignan a un presupuesto en una empresa dependiendo de quién lo autoriza. En muchas empresas donde el presupuesto es un trámite, lo autoriza el contador, pues él lo hace y lo autoriza y lo tiene en su cajón y lo mira una vez al año nomás, para hacer, porque le piden, es como una empresa seria siempre tiene presupuesto, pero tiene el presupuesto, pero lo usa, lo controla. Entonces, cuando uno dice, mira, el presupuesto del año 2020 lo autorizó el directorio, significa que está al más alto nivel. Ese presupuesto, la empresa hace lo imposible por cumplir. Y se dedica a investigar las fallas, qué pasó, no para modificar la realidad, porque ustedes saben que la contabilidad es realidad, eso no hay nada que hacer, pero sí para hacer los ajustes del presupuesto de ahí para adelante, y vieran ustedes la cara que tienen los responsables, el gerente general, cuando tiene que ir a explicarle al directorio los cambios presupuestarios. Esa cosa no es fácil, porque todas las decisiones que toma el directorio normalmente se basan en un presupuesto, y si le bajan el presupuesto de ingreso a la mitad, las explicaciones las da el gerente general, porque él es el responsable de haber autorizado eso y se llevó al directorio para su conocimiento y aprobación. Entonces, los presupuestos de repente pueden costarle el trabajo a alguien. Eso es así de claro. Un error presupuestario puede significar el término del trabajo para un ejecutivo importante en una organización. Y obviamente se tienen que entregar las bases sobre las que descansa el presupuesto. Y cuando hablamos de base, no piensen ustedes que es un cimiento, no, sino que mire, es muy simple. Usted me tiene que decir, si proyectó las ventas, muy bien, dígame en qué lugares de locales de venta proyectó, en tales locales, en tanto, perfecto. ¿Cuántas cantidades de artículos por cada línea de producto que tengo va a vender? Esta es la cantidad. ¿A qué precio los va a vender cada uno? Estos precios. Política de descuento. ¿Tiene política de descuento acá? Por lo tanto, el ingreso tengo que deducirlo en eso. A eso se refiere, esas son las bases. O sea, todas aquellas consideraciones que se tuvieron para mostrar las cifras que se están mostrando. Eso es las bases sobre las que descansa el presupuesto. La política de cobro y la política de pago es una de las bases básicas que se deben explicitar en un presupuesto. No es raro encontrar que las bases se cambian en la medida que va teniendo éxito o no la empresa. Por ejemplo, normalmente, para congraciarse con el directorio, las ventas normalmente se presentan como venta al contado, máximo a 30 días y máximo a 60 días con autorizaciones. Y esa es la base. Pero el gerente comercial, cuando empieza a competir y ve que la competencia está dando 30, 60, 90 y 120 días, ¿qué es lo que hace? Empieza a mayores plazos. Y eso provoca un descalce en el presupuesto financiero de caja. Y eso hay que avisarlo antes. No se puede encontrar el gerente de finanzas de repente con que los ingresos le disminuyeron a la mitad por un cambio de política de, ¿cómo se llama?, de ventas. Porque el apuro en economía se paga caro. O sea, si yo tengo que salir al mercado a conseguir financiamiento porque me quedé sin liquidez por un cambio de política del gerente comercial, ese recurso es caro. Los bancos, ustedes saben que mientras más rápido que necesite la plata, más altos los intereses que le cobro. Piensen ustedes que las líneas de crédito que tienen en las cuentas corrientes son las más caras de todas las formas de financiamiento. Las tarjetas de crédito también.
porque esas son impulsivas. O sea, la gente la ocupa nomás, se acabó. No hay ningún estudio de mercado, nada. Tiene la línea y la gasta. Se tentó con el televisor, mira, le puso la tarjeta, porque si hubiese decidido a lo mejor comprar ese televisor en 6 meses más, estudia cómo puedo financiarlo. A lo mejor si logro un ahorro, hago esto otro, consigo un crédito de consumo, a lo mejor una tasa, un crédito de tal, y consigo abaratar. Pero como se tentó y lo compró, tiene que pagar el costo de haber tomado una decisión impulsiva y sin mayor tiempo, ¿cierto? Esa es la idea de que tienen que explicitarse las bases y los efectos que tienen cualquier cambio en la presupuestación. Ya. Por ejemplo, estábamos viendo, para volver, los pasos. Primero, preparar pronósticos de venta, ¿cierto? Que era la primera etapa, de a partir de, ¿se acuerdan ustedes de la estimación que estaba acá arriba? Después pasamos al pronóstico, y el pronóstico se hace con esto explícito, y después lo que se hace es pronosticar las ventas del sector. Miren ¿qué hubiese pasado? Que pueden, si a alguien se le hubiese ocurrido en una empresa del retail, por ejemplo, el retail simple, si hubiese sabido que iba a venir esta pandemia o este estallido social que hubo en octubre. Sin duda que ¿cómo se llama? Su presupuestación de ventas no hubiese sido el que presentó en julio o agosto del año pasado, o el mismo que presentó en noviembre y diciembre del año pasado, con lo que está viendo ahora. Entonces lo que se tiene que hacer es estar atento a todas las condiciones que pueden afectar el sector industrial o las empresas donde se encuentra la que se está estudiando. Entonces, la comparación del mercado de demanda con las ventas afecta al sector, permite detectar las siguientes situaciones. Si el mercado de demanda es superior a la oferta, ¿cierto? Significa que yo lo que estoy tratando de llenar es un mercado insatisfecho, ¿cierto? Yo tengo mi producto y ese producto está siendo requerido o necesitado por más personas. Yo tengo que, de alguna manera, ¿por qué esto está acá? Ahí, aquí lo cambié. Ya. Entonces, lo que hacen ellos es tratar de llegar luego con sus productos a los demandantes. Y si el mercado es similar a la oferta, o sea, se compite, los productores pueden acudir al atrincheramiento, o sea, contracción del producto, diversificar o instaurar políticas crediticias. O sea, si yo tengo que competir con la gente que está vendiendo lo mismo que yo en las mismas condiciones y el mismo producto, le doy más crédito. En vez de pagarme, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, las empresas del retail, para poder competir. Los productos son los mismos. Y de hecho yo creo que lo importan de la misma fábrica y los traen del extranjero, pero ¿cómo se diferencian? Con los plazos que dan para pagar. Usted va a comprar a Johnson, deben ser los mismos artículos que están en Almacenes París, los mismos artículos que están en Falabella, pero ¿qué es lo que hacen? Ellos los capturan mediante una forma de financiamiento, una tarjeta de crédito. Y ahí esa es la diferencia. Compre ahora y pague menos 84.000 cuotas, ¿cierto? Entonces, es una forma de vender, una forma de penetrar, de entrar, cuando la competencia es muy cerrada. Después, vamos a ver acá. Déjeme ver. Ya. Vamos a ver unos ejemplos de presupuesto, ejemplos al azar de distintos tipos de presupuesto, ¿eh? Para que ustedes los vayan aterrizando. Incluso tengo unos personales de personas que han hecho presupuestos que son con fines académicos, pero igual sirven como ejemplo. Miren, por ejemplo, este es un presupuesto de gasto de operación que lo hizo una empresa. Entonces dijo que tenía concepto, aquí estas son áreas, la 201A, B, C, D, y son distintos departamentos. Entonces dijo personal administrativo, yo tengo 71.938, parejo. Para todo esto podría ser 2010, 2011, 2012, lo que sea, pero pueden verlo como departamento, como año en un periodo de tiempo. Comunicaciones, se dan cuenta que está planificado por distintos periodos. Y así es como se detalla. Entonces dice que voy a tener personal administrativo, comunicaciones, agua potable, alquiler de local. ¿Qué es lo importante de esto y por qué se presenta de esta manera? Lo importante es cuando yo presupuesto estos ítems que estoy considerando acá, esto personal administrativo, tengo que ser capaz de ver con qué lo voy a contractar o lo voy a comparar. Y esto me tiene que servir de base la contabilidad. Si yo pongo personal administrativo, significa que en mi contabilidad yo voy a poder identificar los gastos del personal administrativo. Porque si yo pongo personal administrativo ahí y en ninguna parte de mi contabilidad tengo los gastos en personal administrativo, me fui a las pailas, ¿cierto? Si todo esto yo lo tengo en una pura cuenta que se llame gastos generales, me fui a las pailas.
no tengo cómo compararlo. Por eso que es necesario que el presupuesto sea concordante con el... No quiero pasarme y aprovecharme de ustedes porque dijimos que íbamos a cumplir la hora. Uy, ya nos pasamos ya, pero no importa. Vamos a terminar con esto, con los ejemplos de presupuesto, y continuamos mañana. Entonces, este otro tipo de presupuesto, por ejemplo, este es un presupuesto de una compañía que dijo que el primer trimestre, segundo, tercer y cuarto trimestre iba a vender unidades. Y fijó distintos tipos de precios y dijo que las ventas brutas eran lo que aparece ahí y le está dando un porcentaje, por lo tanto los ingresos netos son 53.900. Conste que estos son ingresos de utilidad, ¿cierto? A mí me van a llegar 53.900 pesos, pero como ingreso de utilidad. Pero eso puede que me lo paguen a 90 días, entonces la plata no la voy a recibir en el minuto. Y ahí hace la diferencia de lo que son los presupuestos de operaciones o económicos o los presupuestos financieros, que es el de caja. Entonces aquí está clarito que esta empresa proyectó 4 trimestres y según su proyección del estado de resultados de ingresos, estos son los resultados que va a tener. Después, por ejemplo, aquí tengo otro tipo de presupuesto que abarca de enero a diciembre, donde lo único que se presenta, aquí ya está el año completo, son los distintos conceptos que va a tener de gastos operativos. ¿Cierto? Gasto de operación. Dice que va a gastar 20 millones en enero, 21 en febrero, 25 y así sucesivamente, y llega al año a 282 millones de pesos, 282 mil pesos que está aquí en miles. Pero ¿cuál es la gracia de eso? Que yo llego al año 1, enero, sueldo y salario, y lo comparo con la contabilidad. En enero del 2019 gasté 20 millones 500, bien, presupuesté bien. No, gasté 48 millones, chupaya, algo pasó. Yo tengo que estudiar eso, gasto que hubo ahí en enero, porque de ese estudio va a depender a lo mejor la reformulación del ítem sueldo y salario para el resto del año. A lo mejor yo presupuesté mal y en realidad no estoy gastando 20.500, estoy gastando 38.500 y hubo un error presupuestario y tengo que arreglarlo. Y lo mismo para cada una de las demás cuentas, ¿cierto? Esta es una empresa que obviamente tiene sueldos, gastos relacionados, tiempos de cocina, etcétera, porque lo importante es que estos gastos operativos, estas cuentas que hicieron acá, son propias de cada empresa. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué es tiempo de cocina? ¿Cierto? Porque en nuestro lenguaje no existe el término tiempos de cocina. ¿Qué podrá ser? Pero para esta empresa, ese es un concepto que es válido. ¿Cierto? Por eso que es importante que cada empresa tenga su propio modelo y sistema de presupuestación. Acá, bien, esa era la última presentación del módulo 1. Entonces, el módulo 1 termina con ejemplos de presupuesto. Vimos la parte teórica ya, que es la que ustedes debieran conocer y está siendo evaluada en la prueba. Miren, yo les contaba que yo ya liberé los accesos a los trabajos, al foro y a la prueba. Tienen hasta el día 21 para contestar, ¿cierto? Para responderla, tienen harto tiempo. Entonces, revísenla, véanla, podemos discutir, no les puedo dar la respuesta, eso sí, porque las respuestas están en los apuntes y en lo que hemos conversado, pero debiera tenerla ustedes, y hay ejercicios también, entonces revísenlo, porque hay ejercicios de proyección de venta, que son muy simples, pero los tenemos que empezar a ver seguramente a partir de mañana. A partir de mañana ya vamos a incorporar ejercicios de proyección de ventas, que es el más importante. Ya, señoritas, jóvenes, Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? que estén muy bien. Espero que no haya sido muy latero, por eso que lo hacemos de 45 minutos, porque esta profesor. clase es lenta. Ya, que estén muy bien. Nos vemos mañana entonces. Oh, profesor, que esté muy bien. Igual. Adiós. Buenas noches. Ay. Teléfono.